Qué bonito es empezar de cero. Esta hermosa fiesta, porque Dios siempre pondrá el pan en la mesa. Entonces este tiempo es para eso, para que nuestro corazón se vuelva a sensibilizar a la palabra de Dios y para que entendamos el valor de la iglesia y el valor de congregarse, porque estamos convencidos que en estos tiempos el valor de congregarse cada vez se va a ir perdiendo y se va a ir enfriando. Pero creo que hay una iglesia y hay un remanente que se va a mantener firme, que va a decir presente y no va a permitir que las cosas cotidianas de la vida los alejen de la esencia por la cual realmente nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Y estamos en esta suerte de serie llamada Desde Cero, que ha servido lo que van a ser estas 4 primeras semanas básicamente para volver a poner aquellas bases necesarias después de casi un año de receso. Aunque no se ha parado de ministrar, aunque hemos estado presentes con la palabra de Dios, sí se hace muy necesario que nos volvamos a sentar en la mesa, que volvamos a partir el pan juntos y que podamos volver a refrescar aquellas cosas que van a ser importantes para cada uno de nosotros y que nos van a marcar como hijos y como hijas de Dios, para que en esta temporada que estamos empezando podamos ser una manifestación en el reino, una manifestación de Dios. Esta semana ustedes saben yo cómo soy de adelantado y siempre estoy yendo a futuro y volviendo al presente. Esa es como una de mis habilidades. Pero con todo lo que he adelantado este último año, representó muchas cosas nuevas para mí. Y representó de una o de otra forma una aventura también en muchas áreas, aventuras espirituales obviamente. Y claro, para veces ha planificado o tiene un diseño de enseñanza o de impartición en la iglesia casi que año por año y muchas veces 2 o 3 años adelantados, que Eri me dice, ¿esta serie en qué año va? Yo le digo, no, es en 3 años. A ese punto tan dramático que ya un día Erika me dijo, no me adelantes tanto el tiempo, háblame por año. No me cuentes tantas historias, háblame por año para yo poder estar clara. El poder recibir cosas del corazón de Dios directas y poderlas transmitir casi que sin filtro también ha sido muy bueno, porque despierta una sensibilidad tanto en mí como en el que escucha o el que está recibiendo la palabra de Dios. Y no es que cuando predicamos con preparación no esté, tiene un ingrediente diferente. Tú mismo, como el que imparte, alcanzas a masticar la palabra, a procesarla y entregarla de una manera más directa. Pero esta semana estaba orando y de una y de otra forma, en medio de mi pequeño programa del mes, de lo que iban a ser las prédicas del regreso, el Señor puso un ingrediente en mi mesa espiritual, que es el cual yo les quiero compartir hoy, porque va definitivamente en la misma línea de Desde Cero. Estamos en ese paréntesis, en ese asterisco, estamos en esa introducción. Y aunque lo he leído, lo he compartido, lo he mencionado someramente, creo que nunca había predicado literalmente de Job. Y creo que es firmemente que es la palabra la cual el Espíritu de Dios puso en mí para compartir con el pueblo arde. Y es que si vamos a hablar desde cero, creo que Job es el chacho. Realmente después de Jesús creo que es el que más claramente
puede, porque es el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, ya lo quedó claro, y tomó forma de hombre desde cero, literalmente en un pesebre. Pero creo que el segundo bíblicamente, por ahí podrán haber algunas referentes importantes, pero Job es realmente un caso muy, muy particular y excepcional en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Job era un hombre intachable. Él estaba marcado por la absoluta integridad y temor a Dios. Job definitivamente estaba apartado del mal. Y me llama mucho la atención porque Job era un hombre que tenía muchas riquezas y tenía mucho fruto a su alrededor. Realmente, si hablamos en términos naturales, ese hombre era un hombre exitoso. En ese tiempo Job era el hombre más rico del mundo. Como hemos aprendido en los últimos años, Job representa lo que es un hombre perfecto. No en términos naturales como nosotros vemos la perfección, sino como hemos aprendido en esta casa, que tiene que ver con el carácter completo. Tiene que ver con que él era un hombre procesado, pero definitivamente como tú y como yo, que manifiesta la fragilidad del ser humano, de los que tenemos una naturaleza también caída, porque hacemos parte de un cuerpo natural. Algo que me llama mucho la atención en Job es que Job purificaba siempre a sus hijos. Si usted lee el capítulo 1, y le invito a que usted lea la palabra en casa, porque qué bonito es escuchar la palabra, pero que usted pida una cajita hoy y me diga lo que quedó to go. Recuerde, yo soy el servidor, hay abundancia en la mesa, pero lo que quede sobre la mesa usted se lo va a llevar en una cajita para que usted pueda tomar esa porción y comerla en la semana. Job dice en la palabra, ahí en el capítulo 1, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y él era muy consciente de la naturaleza humana, era muy consciente del ímpetu de los jóvenes, de las personas más jóvenes. Y él decía, yo voy a hacer mi parte, y en su labor sacerdotal, esa era la manera en la que él cubría a sus hijos. Entendemos nosotros ahora desde ese contexto que nosotros creemos en que un velo se ha roto y que tenemos que ahora ser influencia para nuestros hijos, no para estar pidiéndole a Dios, haciendo sacrificios y ofrendas para que sus pecados sean perdonados, sino que nosotros seamos quienes los introducen, les enseñan y los purifican con sus oraciones y con sus enseñanzas. Quizás no es tema de este día, pero creo que de alguna forma Job, con toda su integridad y con todo su valor que no se le puede quitar, creo que ahí hay un pequeño gap, hay una pequeña distancia entre lo que fue la relación de Job con sus hijos, porque él, ¿por qué tenía que estar haciendo esas ofrendas y esos sacrificios? Dice la palabra de Dios que ellos hacían fiestas. Vaya a saber usted qué pasaba en esas fiestas, que Job sabía que tenía que ir rapidito a hacer una ofrenda de expiación, de purificación. El caso aquí es que dice la palabra que se reúne la corte divina, obviamente en el cielo, seres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. O sea, imagínense una corte, todos tienen la conciencia de lo que significa una corte natural, ¿verdad? Bueno, imagínese esa corte en el cielo, esa corte celestial donde se reúnen esos seres espirituales, pero entre ellos uno muy particular, que la Biblia llama el adversario. ¿Para qué apareció el adversario en esta historia? Él aparece para poner en duda las razones de la piedad de Job y de su integridad delante de Dios. ¿Sí ves? Es esa persona que se aparece para poner en duda que las cosas buenas que está viviendo Job tienen un origen realmente espiritual, diciendo entre manos que lo que Job vive es causa de las bendiciones que Dios le da. Bien malicioso, ¿no? Muy, muy malicioso, muy malintencionado. Y
en lo que a mí concierne, yo pude aquí entender algunas cosas. Y es que aparecieron las pruebas de las 4 F en la vida de Job. Ustedes saben que yo siempre veo diseños a través de las palabras y ahora también a través de los colores. Pero esas pruebas de las 4 F son esos mensajeros de terror que aparecen en la vida de los hijos de Dios como algo creepy. Y yo pienso que Job es una de las historias más aterradoras que aparece en la palabra. Es muy fuerte lo que aparece ahí. Y por eso es que vale la pena rescatarla y meditar en ella. ¿Cuáles son esas F, esas pruebas que aparecieron en la vida de Job? La primera que yo pude identificar, que quiero compartir con ustedes, es la del fruto. Y a medida que yo vaya avanzando en la enseñanza, usted debe de tomarlas e identificarse con ellas, porque creo firmemente que le van a servir mucho de manera práctica para que usted pueda detectar cosas en su propia vida y sepa cómo actuar y cómo operar cuando cada una de ellas pase. Diga conmigo, ayúdeme a predicar, diga fruto. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque el primer mensajero de las malas noticias que apareció ese día fatídico en la vida de Job, le vino a contar que habían robado todos los animales y habían matado a sus trabajadores. Todo en un instante. Todos sus animales habían sido robados y habían sido muertos sus trabajadores. Y usted sabe, esta es una historia que yo no le tengo que contar, que cuando nosotros no tenemos fruto en nuestra vida es demasiado frustrante. O sea, trabajar y tú no ver fruto de tu trabajo es algo terrible que le puede pasar a cualquier ser humano, no solamente a los hijos de Dios. Eso te empieza literalmente a frustrar y en un instante todo su fruto había desaparecido. La segunda F que aparece, que quiero resaltar, es esa prueba de la fe, porque dice que fueron calcinadas sus ovejas y sus pastores. Algunos teólogos dicen que es como que un rayo cayó y todo fue calcinado en un instante. Obviamente la relación que yo pude encontrar allí fue la de la oveja y el pastor, y eso tiene que ver directamente con la fe. ¿Qué produce perder la fe? Depresión. Cuando tú ves a esas personas que caen en depresión es porque no tienen fe. Entonces esa prueba vino a atacar su fe para deprimirlo, para entristecerlo, para que su corazón cambiara, porque realmente era como una suerte de pulso entre el adversario y Dios para saber quién tenía la razón. Y por eso empezaron a venir esas pruebas sobre Job. Y lo segundo que fue atacado fue su fe. La tercera F tiene que ver con las finanzas. Dice que el tercer mensajero vino a decir que sus camellos habían sido robados y que habían sido matados sus sirvientes. Entonces yo encuentro ahí la relación de las finanzas, porque para cualquier persona, por espiritual que sea, si no hay finanzas, eso definitivamente es desequilibrante. Si las finanzas están mal, se desequilibra, hasta el matrimonio más firme tambalea, porque eso provoca mucha inestabilidad. Y claro, en ese tiempo los camellos representaban realmente la riqueza de Job. La riqueza de Job no estaba manifestada en los animales regulares que tenía. Su riqueza estaba contada en sus lingotes de oro que estaban representados en camellos. Entonces era un ataque muy fuerte a las finanzas de Job. Por último, entonces quiero que leamos esta porción de la palabra para que podamos entender el cuarto y así todos podamos entrar en ese entendimiento y en esa comprensión espiritual. Job capítulo 1, yo voy a compartirles de la Nueva Traducción Viviente, del versículo 18 al versículo 22. La palabra de Dios dice así, literalmente: no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor.
Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y esas 4 Fs que vinieron a destruir en el día más terrorífico en la vida de Job, se completa con la 4ª, que tiene que ver con algo que nos mueve el piso, a ti, a mí y a cualquier parte, sea creyente o no creyente: la familia. Eso sacude cualquier mata. Y dice ese 4º mensajero que un viento azotó la casa y murieron todos sus hijos. No valieron ni las ofrendas que él había hecho para que los hijos de ellos estuvieran cubiertos. El ataque a la familia produce 2 cosas en cualquier persona que hace parte del cuerpo de Cristo: o te completas en Cristo y te perfecciona, o tú terminas manifestando apostasía, que es renunciar a tu fe y a seguir a Cristo. Porque hay mucha gente que escoge la familia en el momento donde tiene que escoger ser como Cristo. Y este es un momento clave en la vida de Job, que terminó de definir el día más trágico en la vida del hombre, que aparentemente tenía éxito, fortuna y todo a su favor. Realmente él experimentó un día de terror. Y es que cuando nosotros hablamos desde cero, tenemos que entender que muchas veces tiene que ver con pérdidas. Y a nosotros no nos han enseñado a lidiar con la pérdida. ¿Quién nos enseñó? Nadie. Eso no se enseña. Eso, en el momento que se vive, se va entendiendo, se va procesando y se va aprendiendo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el marco de todo lo que está pasando, para que también lo podamos tener muy presente a la hora de ponerlo de forma práctica en nuestra vida. Porque si no es práctico, no es espiritual. Tiene que ser práctico. No puedo venir a embelezarlos con la palabra y que ustedes salgan sin entender en qué área la van a poder poner en práctica para que Cristo pueda vivir en ustedes. Porque de eso se trata, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros seamos como el Hijo del Hombre, que nosotros nos podamos convertir a Cristo y que podamos ser transformados por Él, y que podamos, con rostro descubierto, presentarnos y vernos cara a cara. Que podamos vivir una experiencia que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra vida, y que nosotros podamos ser de impacto para las personas que nos rodean y para las personas que están a nuestro alrededor. Esto te va a entrenar para que ante los momentos de dolor tú sepas reaccionar, porque es que no nos han enseñado. Y yo me topo muchas veces con personas que aman a Dios genuinamente, pero que en el momento que experimentan dolor reaccionan de forma carnal. Pero en serio, aman a Dios. Yo mismo muchas veces, amando a Dios, he reaccionado de una manera contraria a lo que sé y a lo que digo y a lo que profeso. Yo soy, créanme, pueblo arde, yo soy el primero que se echa aquí al frente a decir: heme aquí, yo he pecado contra ti. No pretendo pararme aquí como erudito, pretendo pararme aquí como testimonio y como vocero de aquel que quiere que nosotros realmente vivamos la palabra, seamos transformados por ella y podamos ser introducidos en ambientes de gloria. Cuando usted experimente dolor, usted necesita primeramente manifestar su dolor.
La Biblia dice que Job rasgó su manto. Y yo lo sé por experiencia propia, que muchas veces yo me tragué mis emociones, las buenas y las malas, porque como que me puse una anestesia y ante lo que me dolía no reaccionaba y ante lo que me bendecía tampoco. Porque Wilson era el tipo neutro, que necesitaba moverse y mantenerse y reflejar una imagen de neutro, cuya persona no era dominada ni manipulada por sus emociones. Y cuando yo me puse en ese piloto automático, en ese neutro emocional, yo me empecé a morir lentamente, y esto lo he dicho muchas veces. Porque cuando nosotros experimentamos dolor, tenemos que aprender a reaccionar y manifestarlo. Tenemos que decir, hey, esto me está doliendo mucho. Y no podemos tragárnoslo, porque eso termina envenenándonos y nos empieza a dañar internamente. Y necesitamos aprender a buscar esas fuentes confiables que nos escuchen simplemente. Es que nadie te puede arreglar la vida, querido hermano. Nadie tiene aquí la capacidad o la varita mágica para arreglar la vida que muchas veces Dios mismo ha torcido para que se desarrolle en ti el carácter. Pero es que ahí es donde no empezamos a entender cuál es la relación que entre nosotros debe de haber. Porque nosotros no estamos aquí para arreglarle la vida a nadie. Nosotros estamos para acompañarnos espiritualmente, para caminar juntos, para orar los unos por los otros y para glorificar a Dios con nuestras acciones. Esa es la pureza de lo que representa una familia espiritual. Pero yo no sé si usted sabe o conoce a alguien, seguramente que sí, que son personas tan reservadas que por causa de las situaciones o dolores que han vivido en su vida, muchas veces en su niñez, en su adolescencia, no saben confiar en nadie. Y necesitamos aprender a ser vulnerables para que realmente podamos llevarnos las cargas los unos a los otros, porque lo que cargamos solos es supremamente pesado, pero lo que otros nos ayudan a cargar se hace liviano. Entendiendo desde el concepto que hemos hablado también de que todos tenemos un diseño y tenemos una capacidad de carga, porque quiero afirmar eso, todos tenemos una capacidad de carga, pero esa carga nunca nos puede superar. Cuando nos está superando, necesitamos aprender a ser sensibles, a ser transparentes y a poder comunicarlo a otros. Otra reacción ante el dolor. La primera, diga, es manifestarlo. La segunda es adorar. Porque es que adoración no tiene que ver con venir aquí y ponerte rambótico a la hora de la alabanza. Porque eso es fácil, o sea, son canciones hermosas, estás en la presencia de Dios. Es un momento donde pues el que no adora es porque está muy frío. O sea, si usted en la alabanza no se conecta, no se mete, hermano, necesita conectarse con la presencia de Dios, porque estás apático y está frío. Y eso se cura con una palabra que se llama quebrantamiento. Y esos procesos son los que alinean tu corazón y te ponen sensible. Pero en la alabanza se hace sencillo. Pero cuando vivimos situaciones de dolor, adorar representa que nosotros creemos en Dios, que lo exaltamos, no por lo que Él nos da, ni por las circunstancias que estamos viviendo. Porque ahí es la gran confusión en el tema de adoración que nosotros podemos experimentar. Adoramos porque somos bendecidos, adoramos porque Dios nos ama, adoramos porque todo me salió bien, porque pasé a la universidad, porque mi matrimonio está en bomba, porque mis hijos son una bendición. No, adoramos por quien es Él, por lo que Él representa, por su gracia inmerecida sobre nuestras vidas, por habernos quitado la culpa y por habernos dado vida y posicionarnos en Cristo en lugares celestiales. Y cuando sufrimos es que tenemos que aprender el verdadero valor de la adoración y entender que no tiene que ver con esa canción tan bonita que escribió A-Life,
Ay, es que es tan bonita. Y se me ponen los pelitos. Se me paran los pelitos. Es emocional esa reacción. El adorador se conoce no porque cantan tu canción favorita, sino porque cuando suena el primer acorde, no importa si está desafinado, si no es la voz que más te gusta, tú te conectas con la presencia de Dios. Lo tercero que hizo Job es que él reconoció quién era. Ante una situación de dolor, nosotros tenemos que reconocer quiénes somos. Eso habla de una sumisión reverente, una sumisión total. Y para poder reconocer quiénes somos, necesitamos tener humildad. Solamente alguien humilde lo puede hacer, porque mi querido pueblo arde, esta es la noticia. Esta es la ley de vida para ti, para mí y para toda la humanidad. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos. Ahí es donde pierde valor todas las marcas dominantes que existen en la actualidad, que ahora se han hecho canciones y que están en nuestra cabeza. Ahí es donde se hace nada la meta de comprarte los zapatos de X o Y, porque al fin y al cabo la ropa del muerto la va a heredar otro. Qué mala onda, ¿no? La hereda otro. Tu alhaja, tu anillo, tu esmeralda, tu collar de perlas que te heredó tu abuela. Todas esas reliquias que al fin y al cabo, a la hora de partir, no nos vamos a llevar. Tenemos que reconocer quiénes somos. Lo cuarto, de la forma que reaccionó Job, es que él aceptó la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nosotros no estamos en esta tierra para convencer a Dios de hacer las cosas a nuestra forma. Ojalá fuera esa clase de Dios. El que ve a Dios así es una persona religiosa, que lo intentan convencer. Perdón, Job, cuando está en el cielo me confrontas. Pero él solo hacía sacrificios por sus hijos, pero no los había podido convencer realmente de quién era Dios. Necesitamos ser influencia. Necesitamos realmente ser espirituales y despojarnos de toda religiosidad. Todos tienen un religioso por dentro y solamente el Espíritu de Dios te lo va a ayudar a ver. Porque si no, tú vas a pensar que estás haciendo las cosas bien. Ese es el flow del Espíritu. Me gusta mucho el tema de entender la soberanía de Dios, porque también nos ayuda a nosotros a comprender como hijos y como hijas que Satanás solo puede afligir con el permiso de Dios y aún dentro de los límites que Dios mismo le ponga. Sí, tienes mi permiso, pero hasta aquí, porque Dios es soberano sobre toda circunstancia, sobre toda situación y sobre nuestros corazones, de aquellos que amamos realmente su nombre, que lo honramos y que queremos vivir para Él. Ese momento tan tenso, porque estar en una corte suprema donde el gran porcentaje de seres espirituales quieren obedecer a Dios y se levanta alguien a decir lo contrario, a meter cizaña en el momento, se convierte en un momento difícil, en un momento muy tenso. Pero esas palabras del adversario puso en evidencia la calidad de Job, su fe. Por eso es que este capítulo 1 de Job habla no solamente de sus calamidades, también habla de su gran fortaleza
y de su perfección a la hora de enfrentar situaciones tan críticas. Porque nosotros en una sola F ya nos ponchamos. Bueno, yo, para no señalar a nadie, me dice, pastor, me señalaste. Yo con una F descalificado. Puede sonar repetitivo y perdón si le sueno repetitivo, discúlpeme, pero yo estaba en la cama con COVID, creyéndome que me iba a morir. Bueno, no me estaba muriendo, creyéndomela. Erika al lado adorando y yo diciéndole, cállate porque me molestas. Ay, pastor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi amor, cállate, me molesta que estés adorando. Porque ante esa prueba yo ya estaba vencido y ni la fuerza de ella me podía levantar. Es que tenemos que entender hasta qué punto podemos ser vulnerables, y las cosas que nosotros vivimos van a traer evidencia de quién realmente somos. Yo creo claramente que yo soy un antes y después de que viví esa experiencia. Yo volví a nacer y estoy aprendiendo muchas cosas y quiero seguir aprendiendo, porque entiendo y cada vez he comprendido más que yo no puedo tener el control de todas las cosas y que dependo es de Él. Dependo de su voluntad y aún de las personas que me acompañan para poder desarrollarme como hijo de Dios, para poder alcanzar mi máximo potencial. Y he empezado a ver el valor en muchas personas para entender hasta dónde nosotros podemos llegar como familia de fe, comprendiendo que Él es soberano y que por encima de Él no hay nadie. ¿Qué quiero decirle al pueblo Arde? Que en el desde cero tenga cuidado de no pecar. Porque es que Job se fue desde cero, en un día. No pudo prepararse. Se fue desde cero. Tenga cuidado de no culpar a Dios de lo que está viviendo. Y tenga cuidado de no pecar contra Él. Tenemos que entender hoy que el origen de su prueba fue divino. Y quizás muchos de los que están aquí al final de esta sesión van a tener que pedir a Dios, porque de una o de otra forma lo han culpado por cosas que están viviendo, por cosas que han pasado. Y tienes que ponerte a cuentas con el Espíritu Santo, porque quizás por tú no ser consciente y no haber saldado eso en el corazón de Dios, es que estás estancado y no puedes avanzar hasta donde Él realmente quiere que avances, porque es que Él es experto en no promover hasta que no sea el momento. Él promueve cuando es el momento. Yo no creo que aquí entre nosotros pueda haber alguien que no quiera ser promovido. Todos anhelamos ser promovidos. Si celebramos tanto la promoción en un trabajo, ¿cuánto más no vamos a celebrar la promoción como hijos de Dios en el reino? Porque no hay elogio más grande ni bendición más grande para un hijo de Dios que recibir su aprobación. Y nosotros estamos buscando la aprobación de los hombres, cuando realmente el momento de más honra para nosotros como hijos, como hijas, es que Él nos elogie, que su confianza esté puesta en nosotros, porque al fin y al cabo las bendiciones y las pérdidas están en sus manos. Todo está en sus manos. Y hay momentos que llegan en nuestra vida para probar si nuestra autenticidad en el temor de Dios es veraz. Vienen a probarnos internamente. ¿A qué deberíamos animarnos? ¿A qué deberíamos de retarnos? A que nuestra devoción a Dios sea construida y manifestada antes que las pruebas lleguen. No durante la prueba,
Porque es que si llega durante la prueba, si Job cuando le viene la prueba dice, uy, ¿cómo me voy a preparar para esto? Se desbarata. Cuando vienen los mensajeros creepy, ya Job estaba listo. Ya Job estaba espiritualmente listo para reaccionar ante los mensajeros del terror. Él no dijo, ¿cómo me voy a preparar? Tráigame la Biblia, lo leo, lo busco. Espiritualmente él estaba listo para afrontar esta situación. Debemos de prepararnos antes de que lleguen, como lo hemos dicho desde hace muchos años. No oramos en el momento de necesidad, oramos antes de la necesidad. Entonces casa de oración debería ser top, porque es el momento de preparación. No que casa de oración sea el momento de salvación. Igual Dios en su misericordia lo puede hacer, pero va a tomar un tiempo. Porque Él va a permitir que ciertas cosas pasen para amonestar nuestra vida y para que nosotros aprendamos y podamos construir realmente sobre la roca. Y es que los tiempos de prosperidad, de bendición, las mismas demandas de la vida, la cotidianidad, pueden convertirse en descuido espiritual para nosotros. La verdad, nunca tuve afán de abrir arde. Yo realmente quería que fuera el Padre el que dijera, abran las puertas. Que ninguna circunstancia nos influenciara a la hora de decir es presencial. Pero yo sí me daba cuenta que cada vez la brecha se hacía más grande. Lo que pasa es que supe esperar y no tuve miedo, porque tengo que confiar en Él y en su dirección. No vamos a hacer arde nuestras propias fuerzas. Qué pereza. La verdad, esto es para disfrutar, no para aguantar. Tenemos que disfrutar lo que somos como familia de Dios, como familia espiritual. No vivir para aguantarnos unos a otros. Pero si había mucho descuido, quizás algunos manejan bien el tema de la apariencia y parece que todo está bien, pero en el fondo espiritualmente, así no lo crean, en el fondo de mi corazón yo soy un pastor. Yo me doy cuenta. La exhortación es a que tú mismo te des cuenta, porque nada sirve que yo lo pueda ver claro y que tú no lo puedas discernir. Y es que muchas veces nosotros vamos a enfrentar nuestra vida y no vamos a tener respuestas para todo. Algunos andan muy frustrados preguntándole a Dios cosas que Él no está interesado en responder. Él sigue siendo misterioso. Él sigue teniendo la autoridad. Pero no importa lo que estemos pasando, nuestra fe siempre tiene que estar en desarrollo. Porque para eso sí tenemos una capacidad. Nuestra fe siempre se va a ir desarrollando. Y meditando en eso, yo pude encontrar el significado, el verdadero significado de compromiso, que no es el que tú puedes buscar de forma digital, ni en los diccionarios. Compromiso es honrar a Dios en los buenos y en los malos tiempos. That's it. Ese es el verdadero significado de esa palabra excepcional, con la cual se tiene que terminar de sellar el desde cero. Compromiso es esa palabra excepcional que se tiene que desarrollar en nosotros para poder caminar en nuestra fe y para poder vivir en su voluntad. Entiendo yo, creo yo, que después de tantas semanas desde Acción de Gracias
de estar hablando de la bendición, que hemos entrado en una atmósfera en donde vamos a ser bendecidos. Pero es que a la hora de recibir eso, lo primero que necesitamos evaluar en nuestro corazón para poder avanzar, porque si no la bendición nos puede aplastar. Y queremos que la bendición venga como un complemento de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar con el Espíritu Santo, de nuestra fe. Arde, yo sé que hay un muro de protección espiritual alrededor de nuestros hogares. Yo sé que nuestros hijos van a terminar haciendo la voluntad de Dios. Yo sé, yo creo, tenga fe, que cada promesa que hemos recibido la vamos a ver. Yo creo que ningún daño físico sobre nuestra vida va a ser concedido, porque los devotos siempre serán cuidados para que no venga ese devorador. Pero aun cuando usted no comprenda lo que está pasando o lo que está viviendo, le suplico que no renuncie a Dios. Le ruego que no se olvide de lo que Él le ha hablado y de lo que Él nos ha prometido. Tenga confianza, que su fe sea firme, que usted se pare sobre la roca, que sea sólida, que sus convicciones no sean negociadas. Sin importar lo que está pasando, usted tiene que reaccionar de una manera trascendental. Qué gran ejemplo en esa área nos ha dado Job. Qué gran inspiración para cada uno de nosotros. Y aunque usted no lo comprenda, aunque usted no entienda lo que sucede, aunque usted no comprenda las dificultades, no renuncie a Dios, porque la más grande bendición que usted va a recibir es que el Padre Celestial lo elogie, que te apruebe. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, le dijo: estoy complacido contigo. No le dijo: estoy orgulloso de ti, le dijo: estoy complacido. Porque el orgullo trae vanidad, la complacencia trae exaltación genuina de Dios. Y necesitamos aprender incluso a utilizar las palabras, porque cada vez que nosotros hablamos, estamos orando, estamos decretando y estamos profetizando. Y el valor de lo que decimos está sazonado por el Espíritu de Dios y por su palabra. Con todos aquellos que caminamos con la convicción de que Él es nuestro Dios y que se va a cumplir su llamado supremo sobre nosotros y los que están a nuestro alrededor. Estamos en un mundo caído. Ahí no hay nada que hacer. No estamos en los cielos. Ya vendrá ese tiempo, ya vendrá esa historia. Estamos en un mundo caído. No siempre vas a ser recompensado por hacer el bien. I'm sorry. Esta no es una pasarela de bendiciones y de castigos. Así no funciona Dios. No hemos entendido. Creímos que Él estaba para darnos aprobación por nuestras buenas obras y castigo por nuestros pecados. No conocemos al Padre. No es esa clase de pasarela. Esto no tiene que ver con algo pasajero, con algo mundano, pero nosotros evaluamos de forma natural y hay veces pensamos que estamos en los Grammy, en los Oscar, a ver si nos ganamos la estatuilla del premio del año. Pero el Padre está buscando en este tiempo una generación no solo en la que pueda confiar, sino una generación a la cual pueda elogiar y sentirse complacida con sus pasos y con sus movimientos. Yo quiero despertar el elogio de mi Padre. Requiere sacrificio, requiere sumisión, requiere ser transparente, ser sincero, adoración, transformación, purificación y humildad. Y es que si no comprendemos esto, no vamos a poder salir de la película cuando vemos prosperar a los malvados. No vamos a entender. Nos vamos a quedar estáticos cuando un malvado es recompensado o bendecido. Porque hay gente mala que es rica. Entonces, porque hay niños pobres que mueren de hambre. Porque hay hambruna.
Y hay gente que se atreve a culpar a Dios de la hambruna del mundo, cuando el mundo tiene todos los recursos para que a nadie en el mundo le falte un plato de comida. Le falten 3 platos de comida. Pero hay malos administradores que acumulan para sí, por el egoísmo y la vanidad en el corazón. Entonces, lo poderoso de esto, desde cero, con compromiso, es que Job no termina en la desesperación. Él no termina desesperado, que era lo que quería provocar el adversario. Job nos enseña, y yo quiero enseñarles, que tener fe en Dios tiene sentido. Tener fe en Dios tiene valor. Tener fe en Dios tiene recompensa. Pero no lo veamos de forma natural. Percibamos las cosas espirituales, porque nosotros somos hijos e hijas de un Padre que tiene un diseño perfecto para que nosotros podamos caminar en esta tierra haciendo su voluntad, sin importar las circunstancias de lo que estamos viviendo. Pero necesitamos despertar a su realidad. Necesitamos conocerlo como realmente es Él y vivir para poder buscar agradarlo todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando desde el altar predicamos cosas solamente para animar a la gente? Produce una alegría. Vas a ser rico, amén. Vas a tener carro nuevo, amén. Una empresa, amén. Todas tus deudas pagas, amén. Vas a tener novia, amén. Va a estar buena, amén. Pero si desde el altar predicamos estas cosas, produce una fe hueca, una fe sin sentido, una fe irracional, sin valor, porque nosotros no vivimos nuestra espiritualidad sustentada en las recompensas, en la prosperidad o en los castigos. Padre, ayúdanos en este tiempo para que nos podamos mover de una manera sustancial, conforme a tu corazón y no conforme a nuestra posición o a nuestra concepción de nuestro corazón. Colóquese de pie este día y levante un instante más sus manos a Dios en reverencia a Él. No las levanta a mí, las levanta al Padre. Y levantamos al Padre nuestras manos, reconociendo que pertenecemos a Él, que no nos vamos a apartar de su corazón. Nos sujetamos a su voluntad, porque hace falta humildad para poder manifestar esa dependencia. Arde te pertenece, esta iglesia te pertenece, nuestra voluntad te pertenece. Tome unos segundos si es necesario para pedirle perdón al Espíritu Santo si usted ha traído tristeza espiritual sobre su vida por reaccionar de maneras incorrectas. Oramos creyendo que los que estamos aquí, a los que esta palabra impacte en las naciones, que en el momento de ser evaluados por Dios podamos ser un modelo y podamos despertar su elogio y podamos vivir en paz conforme a su voluntad. Incluso creo que hay corazones que estando aquí hoy toman su decisión por Cristo de rendirse, porque puede ser que hayas caminado por años en un mundo espiritual, pero hoy es un día de rendición. Hoy es un día desde cero, con compromiso, porque nuestra voluntad pertenece al Padre. Que todo lo que hagamos reciba tu bendición, que tú cerques a los que están a nuestro alrededor, que tus brazos nos rodeen, y sobre todas las cosas, que no hayan manifestaciones en nuestra vida que hablen de blasfemar en contra del nombre de Dios. Levante sus manos, dígale: te pertenezco, te pertenezco.
Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa palabra que nos has dado, Señor. Declaramos que esa palabra, Señor, causa efecto dentro de nosotros, Señor, que no vuelve vacía. Gracias, Señor. Qué bonito es empezar de cero. Esta hermosa fiesta, porque Dios siempre pondrá el pan en la mesa.